A ver, ¿y si una de las críticas sociales más feroces de España se escondiera a plena vista, disfrazada de comedia? Vamos a meternos de lleno en una actuación que es mucho, pero mucho más de lo que parece a simple vista. Este es el lema, casi el himno irónico, de los semicuraos. Un grupo de artistas cubiertos de vendas y escayolas que se suben al escenario en medio de una de las fiestas más grandes y locas de toda España. Bueno, la pregunta tiene truco, porque no es una cosa o la otra. Es que son las dos a la vez. Y ahí, justo ahí, está la magia de todo esto. La respuesta nos descubre una tradición potentísima donde la risa es, sin duda, el arma definitiva. Para poder entender a estos hombres vendados, primero tenemos que viajar. Nos vamos al sur de España, al caos, a la historia y a la alegría del Carnaval de Cádiz. Y en el mismísimo corazón de este festival late una forma de arte que es única en el mundo, la chirigota. Es, para que nos entendamos, el alma satírica de la ciudad. Y ojo que esto no es improvisado, ¿eh? Cada actuación sigue una estructura muy clara, diseñada para llevarnos en un viaje. Empiezan con la presentación, para que conozcamos al personaje. Luego vienen los pasodobles, que es donde meten la crítica seria. Después relajan el ambiente con los cuplés, que son para reírse, y cierran con el popurrí, que es una mezcla de todo. Es como si juntáramos una viñeta política de las que dan en el clavo con un monólogo de comedia, pero todo cantado. O sea, esto no va solo de cantar, es una manera que tiene la gente de cantarle las 40 al poder. Vale, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Y para eso vamos a analizar a nuestros protagonistas de hoy, los semicuraos. Su personaje, lo que allí se llama el tipo, es el de un trabajador que está de baja fraudulenta. Y como se puede ver, su rutina es agotadora. Se levantan a las 12, una rehabilitación que tiene toda la pinta de ser en el sofá, y luego, pues eso, un poco de deporte, cañita y tapa. Un drama. Y aquí está la clave. Este personaje tan exagerado, este vago de manual, es el anzuelo. Es la forma perfecta de hacer que todo el mundo se ría y, casi sin querer, se ponga de su lado. Una vez que ya nos tienen en el bolsillo, riendo a carcajadas con los cuplés, que son estas cancioncillas cortas y graciosísimas sobre cualquier tema de actualidad, justo ahí, cuando tenemos la guardia baja por la risa, es cuando preparan el verdadero golpe. Aquí es donde se revela toda la estrategia del caballo de Troya. La comedia, las risas, todo eso era el envoltorio. El verdadero mensaje, la crítica más afilada, viene ahora, escondida en la pieza más seria y poética, el pasodoble. De repente, se acabaron las bromas. En su pasodoble, cambian de tercio por completo para denunciar un doble rasero en la sociedad que, la verdad, duele bastante. La acusación es brutal y directa. Mientras al trabajador se le vigila, se le humilla y se desconfía de él, la clase política, según cantan, parece tener vía libre para subirse los sueldos y, textualmente, robarle al pueblo. Y lo que es absolutamente genial es el contraste. La música del pasodoble es preciosa, es melódica, de las que se te pegan. Pero la letra es un puñetazo en la mesa. Y ese choque entre lo dulce de la música y lo amargo del mensaje hace que te cale todavía más hondo. Pero ojo, no todo es rabia y crítica política. En el corazón de una chirigota también hay un amor profundo, a veces incluso doloroso, por su tierra, por su ciudad. En otro de sus pasodobles, la máscara de la sátira se cae por completo, y de repente ya no son ellos los enfermos. La paciente que se desangra en urgencias es la propia ciudad de Cádiz. Con esta frase, yo soy cadita y poquito a poco me estoy muriendo, lo dicen todo. Demuestran un rango emocional increíble. Usan el mismo personaje enfermo no para hacer reír, sino para expresar el dolor y el abandono que sienten por su ciudad. Entonces, después de desmontar todas estas capas de humor, de crítica, de emoción, ¿qué nos queda? O sea, ¿por qué importa tanto todo esto? Pues importa porque una chirigota es muchísimo más que una simple actuación. Es una tradición cultural viva, una válvula de escape para la sociedad y, sobre todo, una voz potentísima para el pueblo. Al final, todo podría resumirse en una fórmula de 4 pasos. Primero, creas un personaje con el que la gente conecte. Segundo, te los ganas con el humor, con la risa. Tercero, cuando menos se lo esperan, ¡zas!, les sueltas la crítica. Y cuarto, lo cantas todo con una pasión que te pone los pelos de punta. Esta tradición nos enseña algo fundamental, que con creatividad y con valentía, cualquier escenario se puede convertir en una plataforma para el cambio. Y nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué injusticia de nuestro mundo no se merece que le canten su propia chirigota? Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en el corazón del Carnaval de Cádiz para analizar una de sus piezas más comentadas,
Se trata del segundo pasodoble de la chirigota Los semicuraos de Juan Manuel Veraza Benítez, el Sheriff. El material que analizamos nos presenta una encrucijada fascinante sobre la relación entre la música y el mensaje. La pregunta es clara. La melodía del Sheriff, que es inconfundiblemente bella, sirve como un vehículo que potencia la durísima crítica de la letra, o por el contrario, esa misma belleza le quita veneno, diluyendo la fuerza de la denuncia. Exacto. Es que esa es la pregunta clave. ¿Hay coherencia artística o hay una contradicción que al final debilita el conjunto? Yo voy a defender que esa aparente contradicción es, en realidad, una genialidad. Sostengo que el contraste entre la música y la letra es precisamente lo que hace que el mensaje cale de una forma mucho más profunda y duradera. Pues yo me sitúo justo en la acera de enfrente. Argumentaré que esa disonancia, esa falta de sintonía entre una música tan amable y una letra tan combativa, le resta contundencia al mensaje, lo suaviza hasta el punto de correr el riesgo de desactivarlo. Entiendo. Pues, si te parece, empiezo exponiendo mi visión. Para mí, este pasodoble es una lección magistral de cómo la forma puede servir al contenido de maneras que no te esperas. La música, que en el material se describe como extraordinaria, no es un obstáculo, sino el vehículo perfecto para una letra de una dureza incontestable. No creo que la melodía le reste un ápice de fuerza, al contrario, la hace memorable, la hace digerible. Evita ese rechazo frontal que una música más agresiva, más estridente, podría provocar en parte del público. La letra es un puñetazo directo. Acusa a la clase política de tener manga ancha, de cobrar sueldos sin saber qué hacen y lo conecta además directamente con dramas sociales como los desahucios. Al envolver esta denuncia en una melodía que se queda en el oído, pues el Sheriff se asegura de que el mensaje no sea un impacto de un solo uso, sino que perdure, que la gente lo tararee y, al hacerlo, recuerde la letra. La crítica resuena así, de forma más sutil, pero yo creo que mucho más profunda. Yo lo abordo desde un ángulo completamente distinto. Para mí, una denuncia de ese calibre, que habla explícitamente de una doble vara de medir sangrante y de una humillación constante hacia el trabajador honrado, exige una coherencia estética. O sea, la forma y el fondo deben ir de la mano para lograr el máximo impacto. Aquí, la belleza casi lírica de la música entra en un conflicto frontal con la fealdad de lo que se está denunciando. Y esa contradicción, para mí, es peligrosa. Corre el riesgo de convertir la pieza en un mero ejercicio de estilo, en una filigrana musical. El público puede salir del teatro maravillado por la composición, por las armonías, por la magnífica interpretación del grupo, pero sin haber sentido en las entrañas la rabia y la urgencia que la letra pretende transmitir. Desde mi punto de vista, la melodía amable actúa como un bálsamo, como una anestesia que calma la herida que la letra intenta abrir. Le quita el filo, le quita la agresividad a una crítica que el propio material define como dura y tajante. Es que, ahí está la clave de nuestra discrepancia. Tú hablas de calmar la herida y yo hablo de abrir la piel sin que te des cuenta, para inyectar el veneno. El hecho de que el público reconozca al instante el sello de la casa del Sheriff en la música crea una zona de confort, una familiaridad. Te acomodas en el asiento pensando, voy a escuchar una melodía bonita, y es precisamente ahí, cuando has bajado la guardia, cuando te golpea con una letra tan virulenta. Se produce una ruptura de expectativas brutal que te obliga a escuchar de una forma mucho más activa. Ya, pero esa ruptura de expectativas ¿no puede llevar a la disociación? ¿A que el cerebro procese por un lado la belleza musical y por otro la dureza de la letra sin llegar a integrarlas en una única emoción? Te quedas con la sensación de «qué música tan bonita» y «qué letra tan dura», pero no con la emoción unificada de «qué puñetazo de pasodoble». La función de la crítica en el carnaval no es solo ser elegante, es ser un revulsivo, es una sacudida. No estoy de acuerdo con que sea una disociación, para nada. La música no neutraliza la crítica, la enmarca. Le da una solemnidad, una elegancia que la eleva. Una pieza musicalmente más agresiva podría haber sonado, a panfleto, a una rabieta. De esta forma se convierte en un discurso artístico meditado. Es la diferencia entre un grito en la calle y un editorial contundente, ¿sabes? Ambos denuncian, pero el segundo perdura más.
Un discurso, sí, pero un discurso al que se le ha limado toda la aspereza. Es que la letra dice que al trabajador se le tilda de mentiroso, farsante y flojo, mientras que con los políticos nadie le insulta, nadie se entera, nadie protesta, nadie acusa. Esto es un grito de indignación pura, nace de la rabia. Usar una melodía que, como se sugiere en el material, podría servir perfectamente para un pasodoble lírico a Cádiz, y de hecho ese mismo año usan una estructura similar para cantar a la ciudad, pues le resta especificidad y urgencia a esta denuncia concreta. Pero, ¿por qué le resta urgencia? ¿Acaso un mensaje solo es urgente si se grita? Yo creo que ahí subestimas la inteligencia del oyente y, sobre todo, la potencia de la propia letra. El mensaje es tan directo, tan claro, que no necesita un subrayado musical agresivo que te diga, ojo, esto es una crítica. Es más, creo que el contraste hace que la letra golpee todavía más fuerte. Esperas una letra de amor, de nostalgia, y recibes una denuncia social sin concesiones. Ese shock es en sí mismo un recurso retórico potentísimo. Justo a eso quería llegar, pero lo veo desde la perspectiva opuesta. Ese shock puede generar confusión. La emoción que transmite la música es de desilusionía, de melancolía, de belleza, mientras que la emoción de la letra es de ira y frustración. Son emociones antagónicas. El oyente no sabe a qué carta quedarse, y aquí es donde entra en juego un elemento crucial que se menciona, la interpretación del grupo. Un punto fundamental, sin duda. La garra con la que lo defienden. Exactamente. Se describe al grupo con figuras como Sibón y Gatica en primera fila como lleno de fuerza y garra, y se destaca cómo acelera después del trío. Pero para mí, lejos de solucionar el problema, esto lo que hace es evidenciar la contradicción. La propia interpretación del grupo está luchando contra la música. ¡Ostras! ¿Cómo que luchando? Yo diría que se está fusionando con ella. No, de verdad yo lo veo como una lucha. Los intérpretes tienen que forzar la intensidad vocal. Tienen que sacar una garra casi sobrehumana para compensar la placidez de la base musical. Se nota un esfuerzo consciente por inyectar la rabia que la melodía no proporciona por sí misma. Es como si el grupo nos estuviera diciendo constantemente con su gesto y su voz: escuchen, a pesar de lo bonita que es esta música, lo que estamos diciendo es muy serio y estamos muy enfadados. Esa necesidad de compensar, de sobreactuar la rabia, es la prueba definitiva de la disonancia de la que hablo. Si la música ya fuera tensa, la interpretación fluiría de forma natural. No necesitaría ese esfuerzo extra. Yo lo enmarco de una forma completamente diferente. Para mí no es compensación, es superposición. Son dos capas que trabajan juntas para crear un efecto mucho más complejo. La pasión de la interpretación no lucha contra la música, se apoya en ella para elevar el texto. Piensa en ello, no sé, como en el cine. A veces, la escena más violenta se acompaña de una música clásica y tranquila, y el efecto es mucho más perturbador. Aquí ocurre lo mismo. La melodía proporciona la estructura, la belleza, la universalidad, si quieres. Y la interpretación aporta el alma, la rabia, el contexto del aquí y el ahora. Es esa combinación, esa tensión, la que logra un equilibrio perfecto. Evita que la pieza caiga en el panfleto gritado o en la simple canción bonita. La defensa del grupo es lo que carga de intención cada nota de esa melodía. Pero esa simbiosis podría ser infinitamente más efectiva si ambos elementos remaran en la misma dirección. Imagina este mismo texto, esta misma interpretación visceral sobre una música con más tensión, con una armonía más sombría, con un tempo que genere inquietud. El impacto se multiplicaría. No obligarías a los intérpretes a generar esa rabia casi ex nihilo, a partir de una base que les invita a la calma. Y no hemos hablado del contexto general, que para mí agrava aún más el problema. El tipo de la agrupación. Es un punto interesante. ¿Cómo encaja en tu argumento? Pues encaja como la pieza final del puzzle de la dilución del mensaje. El tipo de los semicuraos es el de unos caraduras, unos pícaros, que fingen estar enfermos para no trabajar. Es un envoltorio humorístico por definición. Entonces, si ya partes de un contexto cómico y presentas tu crítica social más seria y contundente con una música amable y bonita, estás sumando dos capas de suavizante. El riesgo de que el público lo perciba todo como parte del personaje quejumbroso y no como la opinión directa y seria del autor es altísimo.
La coherencia entre el mensaje, la música y el contexto global se debilita por momentos. Vale, veo tu lógica, la veo, pero llego a la conclusión opuesta. Para mí, esa es precisamente su mayor virtud, el golpe de genio definitivo, dentro de un personaje cínico, exagerado, quejumbroso y mentiroso. Este pasodoble se erige como el único momento de verdad absoluta. Es el instante en que el personaje se quita la careta y habla el autor, y el contraste con el tono general de la chirigota hace que la seriedad de la denuncia no solo no se diluya, sino que resalte de una forma brutal. Es como un foco de luz intensísima en medio de una comedia. Ya, pero no es una ruptura demasiado brusca. No, porque la música actúa como puente. Si la música fuera también estridente y agresiva, rompería por completo la coherencia del personaje y del estilo musical del autor, sacaría al espectador de la obra. Sin embargo, al mantener el sello de la casa melódico, el pasodoble se integra en el conjunto, pero destaca por la brutal honestidad de su letra. No es el personaje el que habla, es el autor, usando la voz del personaje para decir una verdad incómoda. Y la música es el vehículo que permite esa transición sin romper la magia del teatro. Es el momento en que la chirigota trasciende su propio humor para convertirse en algo más. Entiendo perfectamente la idea del puente, pero insisto en que es un puente demasiado cómodo para un mensaje tan incómodo. La crítica en el carnaval, especialmente una tan cajante, debe aspirar a incomodar, a generar una reacción visceral, a dejar un pozo de malestar. Si el público sale del teatro tarareando esa melodía preciosa, pero ha olvidado la urgencia de la denuncia sobre los desahucios o la humillación del trabajador, ¿ha cumplido la pieza su función social? Me temo que la belleza de la forma corre el riesgo de eclipsar por completo la crudeza del fondo. Yo creo que es justo lo contrario. La gente tararea la melodía, sí, y es precisamente al hacerlo, al día siguiente, en la ducha o en el coche, cuando la letra vuelve a su mente. Cuando la baja la pide un currante. La música se convierte en un caballo de Troya que introduce la crítica en la memoria colectiva de una forma mucho más eficaz y permanente que un grito que se olvida al minuto. La función de la crítica no es solo la reacción visceral inmediata, que también, sino la reflexión sostenida. Y para eso, una melodía memorable es el mejor aliado posible. Hace que el mensaje reviva una y otra vez. En definitiva, y tras escuchar tus argumentos, me reafirmo en mi postura. Si bien la pieza es musicalmente exquisita y su ejecución por parte del grupo es impecable, creo que su estructura formal compromete la agresividad y urgencia que una denuncia de este calibre requiere. La belleza de la melodía, en lugar de ser un arma, se convierte en un escudo que protege al oyente del impacto real del mensaje. Corre el riesgo de hacer la crítica demasiado cómoda, demasiado agradable, privándola de su capacidad esencial de incomodar de verdad. El arte, en este caso, puede que haya pulido demasiado el arma, restándole filo. Por mi parte, concluyo que esa disonancia entre una melodía bella y una letra brutal no es un error, sino una decisión artística deliberada, valiente y tremendamente eficaz. No le resta veneno, sino que lo hace más penetrante, administrándolo de una forma que supera las defensas naturales del oyente. La música no adormece, seduce. Y una vez seducido, el mensaje golpea con más fuerza. Convierte una queja que podría ser pasajera en una pieza de arte perdurable, que invita a la reflexión mucho más allá de la indignación inicial. La garra del grupo no compensa una carencia, sino que completa una obra de arte compleja y llena de matices. Está claro que ambas posturas evidencian la riqueza y la complejidad del pasodoble de Cádiz como herramienta de expresión. El eterno dilema sobre si la estética debe someterse por completo al mensaje o si, por el contrario, puede realzarlo a través del contraste, pues sigue más vivo que nunca. Totalmente. El análisis de esta pieza de Los semicuraos demuestra que hay mucho que explorar en esa delicada y a veces tensa intersección entre el arte, la música y la denuncia social. Y es precisamente en esa tensión donde a menudo reside la verdadera genialidad.